RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Y esta hora es gratísimo conversar desde Quito, ¿no? Ahí se encuentra la doctora Magali Robalino. Ella es experta en temas de educación, en políticas públicas. En su momento ha sido representante de la UNESCO en el Perú y también fue jefe de la oficina de UNESCO en Lima, ¿no? Y yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Robalina, qué gusto saludarla. Muy amable por atender la comunicación. Buenos días con todas, con todos. José, para mí es un gusto estar en contacto con ustedes, con quienes tuve una relación fluida en términos de comunicación y también reencontrarme como estuve haciéndolo ayer en el gran evento, en el gran congreso de Encinas. Así que muy agradecida por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, doctora Robalino. Bien, usted ha explicado, se viene desarrollando de manera virtual, ¿no? El 11º Congreso Internacional de Educación Encinas 2021, ¿no? Y esta edición es edición bicentenario, pero también traza una mirada, y el título lo dice, el futuro de la educación peruana, ¿no? Es organizado por la Derrama, pero sin lugar a dudas los principales ejes están girando en torno a analizar el impacto de la pandemia tanto en la educación nacional en el Perú como a nivel internacional, si hubo logros, si hubo avances en la educación virtual, pero también para darle una mirada a las brechas que se pueden presentar, como podrían ser la pérdida de aprendizajes, ausentismo escolar, el difícil acceso a la tecnología, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, usted tiene una mirada no solamente en el ámbito de la educación, sino también usted es especialista en otras materias y por lo tanto me gustaría echarle una mirada a cuánto ha afectado la pandemia en el sistema educativo en la región para luego darle un repaso al país, a Perú. Bueno, creo que como todos sabemos, la pandemia ha significado la suspensión del servicio educativo en modalidad presencial prácticamente en todos los países de América Latina, casi en todos los países de América Latina. Y esto que se suponía iba a durar poco tiempo, todos pensábamos que era un mes, era un par de meses, tenemos ya más de un año, y no solamente ha supuesto el modificar radicalmente la manera como antes se enseñaba y se aprendía, sino que también ha venido de la mano un conjunto de problemas que usted ya los mencionaba hace un momento. Tiene que ver con causas que están en el ámbito educativo, que son intrasistema educativo, podríamos decir, pero tiene que ver con causas también que son mucho más profundas, más estructurales, más asociadas a los modelos económicos, a los modelos que tienen los países. Y precisamente lo que usted señaló, la pérdida del vínculo de los estudiantes con el sistema educativo es uno de los efectos más grandes. Incluso parte de las razones por las cuales hoy algunos países están intentando estrategias de retorno a la presencialidad con muchos riesgos, con muchas preocupaciones naturales, tiene que ver con esa razón fundamental. El tema de los aprendizajes es en efecto un problema muy serio, pero tal vez el problema que está antes del problema de los aprendizajes o que está absolutamente conectado es esta pérdida del vínculo de los estudiantes. Fíjese que hasta hace pocos meses organismos como la UNESCO, como UNICEF, como el Banco Mundial alertaban que al menos la mitad de estudiantes han perdido vínculo permanente con el sistema educativo y hay un alto porcentaje que tiene un vínculo intermitente. Esto es la realidad en este momento de América Latina y esta es la realidad de varios de los países como el caso del Ecuador. Y este tema afecta especialmente a las zonas rurales. Creo que las maestras, los maestros que hoy mismo están asistiendo al Congreso Encinas de una forma masiva pueden palpar lo que ha significado el paso a la modalidad virtual. Como también usted lo mencionaba, está aparejado a otro problema,
Y nuevamente yo insisto en la necesidad de mirar el escenario más allá del sistema educativo. Cuando digo más allá no quiero decir no mirar el sistema educativo. Digo ver el sistema educativo, el ámbito de la educación en el conjunto del escenario social. Porque el tema de las tecnologías, cierto es que tiene que ver en el caso de la enseñanza con la preparación de las y los maestros para trabajar en entornos virtuales, para utilizar las tecnologías como un soporte a su trabajo y en este caso como la plataforma de la enseñanza. Pero la situación del acceso al Internet y el uso de tecnologías, nuevamente, está asociado a condiciones socioeconómicas. Países como los nuestros, donde el caso del Ecuador, ahora probablemente aumentó este dato de acceso al Internet, pero cuando la pandemia empezó, solo el 16% de hogares en la zona rural tenían acceso a Internet. ¿Sabe lo que es eso? Ni siquiera 2 familias de cada 10 tenían acceso a Internet. Ahora, lo que usted señala es sumamente relevante y sobre todo que grafica cuál es la situación de nuestros países, ¿no? Usted ha vivido mucho tiempo en el Perú, ha sido representante en su momento de la UNESCO y jefa de la oficina de UNESCO en Lima y conoce muy de cerca. Y uno de los temas que yo escuchaba ayer con mucha atención, la disertación tanto suya como otros especialistas en el Congreso Internacional Encina 2021 que está organizando la rama magisterial, es justamente eso, ¿no? Hay avances, naturalmente no se puede negar en cuanto al tema virtual, en cuanto a la conectividad. Los gobiernos o las instituciones han hecho esfuerzos, pero usted acaba de señalar algo que se lo va a poner de manera práctica, porque usted lo conoce. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en zonas de frontera, ¿no? En Loreto, por ejemplo, que zona de frontera con su país, con Ecuador. ¿O qué ocurre en zonas altoandinas del Perú, que usted también las ha visitado en muchas oportunidades, ¿no? Que están en 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que son muy parecidas a su país, a Ecuador? ¿O qué ocurre, ¿no? En zonas costeras, en zonas del litoral, donde también alejadas, donde también hay una poca presencia del Estado? Y aquí el tema es multidisciplinario. Si es que no tienen agua, saneamiento, si es que no tienen un buen nivel de conectividad como ocurre, si no tienen una buena llegada de parte del Estado para programas de asistencia social que se requieren en zonas de pobreza y pobreza extrema, naturalmente cualquier esfuerzo que se pueda hacer, no solamente en llevar una tableta digital o en incorporar una tecnología simplemente y descuidando los otros temas, no va a funcionar. Y me gustaría que ya aterricemos al caso peruano, que usted lo conoce. ¿Hacia dónde vamos? Sí, y lo que usted ha señalado nos lleva a afirmar algo que, más que afirmar, reiterar algo que lo sabemos. Es que si bien el campo de la educación necesita estrategias específicas, obviamente como todos los sectores necesitan planes sectoriales, decisiones sectoriales, pero las decisiones sectoriales son efectivas y en este caso más que nunca en el marco de decisiones intersectoriales, de decisiones de Estado. Voy a ir a su pregunta específica, pero me gustaría hacer esta conexión con las condiciones estructurales, con las condiciones sanitarias que usted ha mencionado y obviamente con las condiciones educativas. Si es que las condiciones o las decisiones que se toman en educación no van de la mano con otras estrategias que den soporte a las decisiones que se están tomando en educación, estas pueden no tener el efecto esperado e incluso no tener efecto simplemente. En el caso de Perú, creo que hay que valorar esta decisión de haberle puesto la mayor atención a sostener el sistema educativo. El Aprendo en Casa y ayer los ministros, los exministros, mejor dicho, hacían mucho énfasis. Fue una respuesta bastante inmediata y de hecho es valorada como una de las experiencias más aleccionadoras para América Latina, como una respuesta inmediata a la pandemia, más allá de las dificultades que hay, más allá de los problemas de instalación en muchos lugares, de acceso en muchos sitios, pero resulta una experiencia muy interesante. Luego, la entrega de tablets. Es cierto lo que usted dice, que se necesita entregar la tablet, pero además acompañar
de apoyo para los docentes, de apoyo para los propios estudiantes, de servicios, de mantenimiento, en fin. Pero también esa ha sido una decisión que muestra que hay una voluntad política de atender eso. Por otro lado, creo que también en el caso de Perú hay una ventaja que no estoy segura si es en todos los países, y es que la radio sigue siendo un potente medio de penetración de uso por parte de las familias. Y tal vez desde este conjunto de aspectos lo que hace que pueda dar una respuesta efectiva. Siguen habiendo desafíos muy grandes. Usted ha mencionado, en las zonas altoandinas donde no hay señal, o en las donde ni siquiera entra, en algunos casos, como en mi país, zonas remotas donde no hay electricidad. Entonces ahí esta opción de llevar guías impresas pueden ser una. Pero yo quiero aquí recuperar un elemento que me parece central. Cierto es que la voluntad del gobierno es clave, las políticas son fundamentales, pero hay un factor que es clave en todo lo que se haga como Estado, como país, y tiene que ver con este rol que han tenido y que siguen teniendo y que va a ser siempre clave de las y los docentes. En estas zonas donde no llega ninguna señal, donde las dificultades son muy grandes, precisamente han sido docentes los que, arriesgando su vida, han llegado con guías impresas, inclusive a armar pequeños espacios de aprendizaje. Y otra vez entonces, esta conexión, condiciones estructurales, condiciones sanitarias, condiciones educativas interrelacionadas y un protagonismo y un apoyo muy fuerte al trabajo de quienes están en el contacto diario, en quienes han estado en primera línea a la respuesta educativa en el contexto de la emergencia. Ahora, ahí nos encontramos con un reto inmediato, ¿no? Y seguramente esto pasa en todos los países de la región. Usted ha situado el caso de Ecuador y lo conoce bien el caso de nuestro país, en el Perú, ¿no? Puede ocurrir que los alcances, los logros, los esfuerzos que se están haciendo por darle condiciones de conectividad a muchas áreas del país, pero no llegando a otras. Puede ocurrir que se puede generar una brecha mucho más acentuada entre quienes tienen condiciones de acceder justamente al mundo virtual, a la enseñanza que se está realizando hoy debido a la pandemia, y quienes no acceden, y eso va a ser una brecha probablemente irrecuperable. ¿Puede ocurrir? ¿O es que los gobiernos, los estados tienen que hacer un esfuerzo justamente para generar políticas equitativas, generar políticas de llegar justamente a esas zonas donde no las tienen? En el periodo prepandemia ya en nuestros países habían brechas de todo tipo, profundas, amplias. Sin embargo, la brecha digital es una de las que más ha pesado en este periodo. De todas maneras, durante la pandemia, estas brechas se han profundizado y se han ampliado, y estoy hablando de brechas de salud, de educación, culturales. Insisto mucho en este tema porque creo que también las estrategias de Estado tienen que ser estrategias intersectoriales. Coincido con usted absolutamente. Tal vez es el momento en que hay que repensar las maneras de formular políticas siempre pensadas en el sector, y hay que hacer un esfuerzo para conectar. De hecho, el tema de las tecnologías hoy, o la brecha digital, se ha convertido en uno de los puntos más importantes durante el contexto de pandemia, y va a ser importante en el periodo post-pandemia. Un punto que hoy se levanta es que Internet gratuito y universal debe ser un derecho que está asociado a la educación, a la salud, a la información. Ahí tenemos un elemento que creo que es una prioridad en las agendas de política pública. No solamente es durante este periodo, no solamente es para la educación, es también para que las familias estén informadas, puedan acceder al conocimiento, puedan impactar en la protección de su salud. No, de hecho, hoy mismo, a pesar de las inversiones y de los esfuerzos que han realizado gobiernos nacionales, gobiernos seccionales, las familias más pobres están haciendo esfuerzos inmensos para cubrir las demandas de Internet, de conectividad, de equipos.
Es decir, familias que están en condiciones precarias, que han perdido empleo o que tienen empleo informal, hoy están haciendo ese esfuerzo. Internet gratuito y universal es hoy un derecho que está asociado a todos los otros derechos. Por eso creo que es fundamental ver esto en un contexto de política pública como responsabilidad del Estado también en todos sus niveles de garantizar el acceso a los derechos. Ahora, el otro tema que se preguntan, y sobre todo los padres de familia, los propios docentes, ¿no? Y los propios alumnos, ¿no? ¿En qué momento se puede dar la posibilidad de iniciar las clases semipresenciales en los países de la región, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que ahora la diferencia que se observa es que ya hay una observación más directa de las necesidades. Antes quizá eso pasaba desapercibido, ¿no? Hoy en el Perú, por ejemplo, le comento que el gremio que agrupa a los profesores, el SUTE, se preocupa mucho en decir que los colegios no están en condiciones. Los colegios no tienen condiciones sanitarias, ni mucho menos de agua y saneamiento, ¿no? Y se preocupan en que las escuelas no están equipadas tecnológicamente, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, cuando ingresemos a la posibilidad de clases semipresenciales, ¿tenemos las condiciones o no tenemos las condiciones en este momento, doctora Robalino? Ahora mismo, como está la situación de las instituciones educativas, y yo no quiero hablar más bien por lo que conozco en este instante en el espacio educativo ecuatoriano, de hecho no hay, tal como está la evolución de la pandemia, no existen condiciones como para un retorno inmediato. Lo que ha hecho el Ecuador es empezar procesos más limitados y progresivos, recibiendo planes de los colegios de las propias instituciones, que además tienen aprobación de de las organizaciones de atención a la emergencia, de lo que acá se llaman COES, para autorizar el retorno muy pausado, digámoslo así, del conjunto de instituciones educativas en el Ecuador. Alrededor de 500 están en este momento en esta modalidad semipresencial. Pero claro, son instituciones educativas que tienen condiciones para el retorno, que tienen equipamiento, que tienen posibilidades de asegurar una llegada segura, un traslado seguro de docentes y de estudiantes, que además tienen familias que pueden dar soporte en este sentido. Entonces, esta es una parte, pero la otra parte que en el Ecuador empezó hace varios meses es el retorno de escuelas de la zona rural, escuelas que están dentro de las comunidades, donde los profesores viven en la comunidad. Esto especialmente ocurre en el sistema de educación intercultural bilingüe, donde el número de estudiantes es menor, donde se puede mantener un distanciamiento o donde la comunidad ha hecho una especie de burbuja. Por lo tanto, la relación puede ser más cercana. Lo que le quiero decir es que hay protocolos que han ido estableciendo los países. De hecho, Perú es uno de los países que ha establecido desde el Ministerio de Educación protocolos y especificaciones y requisitos para el regreso. Lo que le podría decir, coincidiendo con usted, es que hay varios elementos, no estoy hablando ahora de ninguno de los países, sino del conjunto de países que han ido ubicando con apoyo también de los organismos que están ocupándose de cooperar de manera directa en esto, que tiene que ver con lo que usted ha mencionado, con infraestructura. Primero la infraestructura básica, luego infraestructura tecnológica, luego el número de estudiantes, el número de profesores, las seguridades del retorno, las condiciones sanitarias. Y esto probablemente, como están haciendo los países, empieza más desde el campo a la ciudad. Una pregunta final, un minuto sí. final tengo y se lo quiero preguntar de manera puntual. El rol del maestro. ¿Cuál ha sido el rol de los maestros, sustancialmente aquellos que trabajan en zonas alejadas, en zonas rurales, ¿no? ¿Cómo se ha evaluado el rol y el papel del maestro? Fíjese que ayer en el Congreso yo hice una afirmación que además escribí ya en un artículo, y es que en mi país, y me parece que prácticamente todos los países,
las y los maestros han estado en la primera línea de respuesta a la emergencia. Las y los maestros han sido el pilar más importante para sostener en pie los sistemas educativos, para establecer este vínculo. Creo que esto es fundamental para varias cosas. Primero, para un reconocimiento del trabajo de los profesores, el reconocimiento del valor de la mediación pedagógica. Este es uno de los temas que surge en la pandemia. Creo que el hecho de que los padres y las madres hayan estado más cerca de la educación de sus hijos ha permitido que valoren la importancia del trabajo del profesor como un trabajo especializado, como un trabajo que necesita reconocimiento y necesita apoyo, y además se han dado cuenta lo difícil y lo complejo que es el profesor. Por eso también quiero decir que las y los profesores tienen que estar en los grupos prioritarios de vacunación. Hoy, hablar de reactivación económica, hablar de reactivación del sistema educativo, pasa por resolver un tema de vacunación. Los planes de vacunación son hoy prioridad de los países y en algunos de ellos no se está tomando esto como una prioridad. Por lo tanto, las y los profesores deben estar entre los primeros grupos de vacunación si es que se quiere sostener el sistema. Sí creo que también ha sido un momento para darse cuenta dónde están los vacíos en la formación de profesores, no solo para el uso de los equipos, de que podamos comunicarnos por las tecnologías, sino como repensar las prioridades de los aprendizajes, las maneras de trabajar y sobre todo reconocer la diversidad de los estudiantes, porque ayer yo decía, a través del Zoom o de las diferentes plataformas, los profesores han tenido la oportunidad de entrar a las casas de sus estudiantes, de ver las condiciones en las que viven, de darse cuenta que la atención a la diversidad pasa realmente por un elemento que es central en este momento en los procesos educativos. Creo que ahí hay un conjunto de lecciones que aluden a la formación docente, al reconocimiento de los profesores, al apoyo a los profesores. Hay muchos elementos que ahora se tornan en elementos claves para la política pública. Doctora Magali Robalino, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido valiosa en realidad este diálogo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Echarle una mirada realista a lo que ocurre en nuestra región, ¿no? Y sobre todo por el conocimiento que usted tiene de nuestro país, del Perú. Le agradezco la gentileza, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR. Muy amable, que tenga buen día, muy gentil. Muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Gracias, gracias. Conversamos desde Quito, Ecuador, con la doctora Magali Robalino, ¿no? Experta en temas de educación, políticas públicas. Ella ha sido representante de la UNESCO en el Perú, jefe de la oficina de la UNESCO en el Perú, y acaba de participar, ¿no?, en el 11º Congreso Internacional de Educación en SINA 2021, edición Bicentenario y el futuro de la educación peruana, que es organizado por la Derrama Magisterial. En realidad, interesante, ¿no?, la mirada que ella tiene respecto a los retos que se tiene, ya no solamente ahora en la pandemia, sino post pandemia. RCR, la red que comunica y une al Perú.